todos al evento titulado Bioética y Biopolíticas en la perspectiva post-pandemia, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejus. Este evento está coorganizado con el Seminario de Investigación Permanente en Bioética y sobre dilemas bioéticos en el Derecho de Familia del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Auspicia en el evento el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, el Colegio de Abogados de San Martín. De estas instituciones auspiciantes se encuentran presentes el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, Ricardo Costa, y la vicepresidenta primera, doctora Magdalena Ana Forbes, del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar las exposiciones y que para hacerlas les pedimos por favor que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, el doctor Joaquín Darrocha. Doctor, queda en uso de la palabra. Gracias, Juan Pablo. Bienvenidos a todas las amigas y amigos que nos vienen siguiendo en todas estas presentaciones que mediante el sistema tecnológico de Zoom venimos haciendo, a falta de la posibilidad de que la crisis nos impida vernos cara a cara y más cercanamente. No voy a hablar demasiado porque ya para eso está Noemí de Rempel y está Jorge Berbere Delgado, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco la organización y coordinación de este evento, que tiene, como todos los que nosotros presentamos, la gran importancia de traer temáticas del día, actuales, tan actuales que inclusive si ustedes leen el título van a ver que se van a dedicar a la bioética y a las biopolíticas, no como está ocurriendo hoy, seguramente harán una detención en este tema, pero nuestros tres expositores, a quienes también le agradecemos su palabra y su presencia, lo harán sobre el futuro. Se habla acá de la post-pandemia, o sea, qué mundo nos va a quedar para que nosotros veamos las cuestiones vinculadas nada menos que algo que tiene que ver con la salud, el derecho a la salud y los derechos humanos, como es la bioética. Pero de todo esto, no hay nadie mejor que nuestros expositores y nuestros coordinadores para que hablen de eso. Dejo la palabra y le agradezco nuevamente a Noemí González de Rempel y al seminario del Instituto Rioja de la Facultad de Derecho por compartir con nosotros esta actividad. Noemí. Gracias, doctor Darrocha. Es un placer, en nombre de la Facultad de Derecho, darles la bienvenida a esta jornada compartida con Fundejus, en mi doble carácter de subsecretaria de la facultad y de directora, conjuntamente con el doctor Berbere Delgado, del Seminario de Actualización en Bioética, que se sustancia, lo venimos llevando desde hace muchos años, en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho. Esta situación excepcional, extraordinaria, casi surrealista que estamos viendo, convoca necesariamente a la bioética a expedirse sobre determinados temas. Temas nuevos que aparecieron con la pandemia, temas viejos que se reactualizaron, que se convirtieron, que son llamados a expedirse desde lugares diferentes, desde la telemedicina, por ejemplo, que nos está proponiendo analizar una nueva relación médico-paciente, una relación intermediada por la tecnología, donde la noción tradicional de consentimiento informado se traslada a un campo nuevo, donde
la reserva, la guarda de los datos adquiere una relevancia diferente, hasta la dramática decisión de elegir a quién adjudicar la última cama de terapia intensiva, a quién adjudicar el último respirador. La bioética es interpelada diariamente, pero como lo planteaba el doctor Darrocha, no solo es interpelada en el hoy, en el mientras tanto, mientras transcurrimos esta pandemia. La bioética es interpelada y con respuestas no saldadas para preguntarnos qué mundo nos queda después, con qué mundo nos encontramos, qué cambios se producen en los principios que sustentan la bioética. La pregunta primera es, ¿se producen cambios? Y si estos cambios se producen, ¿desde qué lugar? El equilibrio del principialismo con la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, ¿se está pudiendo llevar a cabo en medio de esta situación imprevista para la humanidad? ¿Algo cambió? ¿Algo va a cambiar? Para ayudarnos a pensar en estos temas, hoy tenemos expertos que nos van a hablar, como nos dijo el doctor Darrocha, desde diferentes lugares. Es un enorme placer para mí presentar en primer lugar a la doctora Paula Severino Babbio. Paula es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, es excoordinadora del Programa Nacional de Restitución de Derechos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, y el tema que ella va a abordar hoy con nosotros es Derecho a la Salud y Responsabilidad en Salud. Adelante, Paula, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un enorme placer estar de vuelta en casa, como es la Facultad de Derecho. Agradezco enormemente a Jorge, a Noemí, también a los colegas de Fundefus por la invitación. La idea es conversar un rato y plantear algunas ideas respecto de la cuestión de la responsabilidad en salud, tanto desde la responsabilidad social en materia de salud como la responsabilidad individual en materia de salud, y aprovechar también de esta forma para compartir con ustedes y empezar a difundir el trabajo que hacemos desde el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que tengo el privilegio de integrar hace unos años, ocupo una de las sillas por América Latina y el Caribe. Los invito realmente a ver en la página del comité, y si no me escriben a través de Instagram, y les facilito también el material, porque creo que para los que trabajamos en materia de derechos humanos y bioética es importante saber que contamos con herramientas de reflexión y de aplicación directa en materia de políticas públicas y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con las coordenadas de derechos humanos, ¿no? Entonces, cuando se planteó la posibilidad de charlar sobre esto, se me ocurrió que conversar un poco sobre estos dos reportes, un reporte del año 2010 que es Responsabilidad Social en Salud, y el reporte de fines del año pasado que hicimos sobre responsabilidad individual en materia de salud, que ambos analizan distintos artículos de la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos. En este contexto surrealista, como Noemí planteaba, me parece que podía ser algo interesante en función de ver cuál es el escenario que estamos atravesando, qué es lo que va a venir después, y dentro de qué es lo que va a venir después, algo que es un poco deprimente de contar, pero que creo que muchos compartimos, que es que esta que estamos pasando es la primera y está muy lejos de ser la última, ¿no es cierto? Entonces, una de las, quizás para darnos un contexto, sabemos que estamos en una pandemia declarada en función de un patógeno hasta este momento desconocido, si bien hace muchos años que ya se venía advirtiendo que algo así podía suceder y que de hecho iba a venir muy probablemente de la familia de los coronavirus, que la toma de decisiones, digamos que desde que esto empezó, hablemos de marzo por ponerle una fecha más establecida en función de la declaración de la OMS, pero desde que esto empezó es constante, una variable que atravesamos de manera constante, es la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿no? Esto me parece muy interesante, porque desde el análisis del trabajo, tanto en bioética como en el impacto en materia institucional y de derechos humanos, es muy interesante recordar esto, ¿no? La toma de decisiones es en condiciones de incertidumbre, y cuáles son las implicancias que tiene, y qué pasa con los mecanismos, digamos, de monitoreo, de control, y qué es lo que cabe esperar en términos, por ejemplo, en materia de información y de manejo de la información. Dentro de este patógeno desconocido sabemos que tiene un riesgo de mortalidad muy baja, pero una transmisibilidad muy alta, y por lo tanto el
el potencial colapso de los sistemas de salud, como lo vimos en su momento en Italia, casi en España, lo que está pasando en América Latina, en el Perú, lo que pasó en Ecuador también. Son unas voces de alerta que nos van a poner, como les decía, en esta encrucijada entre cuestiones de responsabilidad social y de responsabilidad individual. Para los que trabajamos en bioética es un dilema, digamos, es una tensión permanente, la tensión entre la responsabilidad individual y la libertad individual, perdón, y la responsabilidad social. Ahora, esto, digamos, genera un estrés, si se quiere, o genera una presión extra, cuando vemos en los escenarios que ya se verificaron en algunos lados del mundo, como yo mencionaba, y que, por ejemplo, en el caso de Argentina, ojalá que no sucedan, pero que es el horizonte a evitar, que tiene que ver con cómo resolvemos cuestiones de distribución de recursos escasos en un contexto de eventual colapso del sistema sanitario. Entonces, esta tensión que es permanente entre libertad individual y responsabilidad social ancla en algún punto en dilemas y en situaciones muy concretas. Cuando toca ver, por ejemplo, el tema de triajes, una de las cosas que cuesta mucho explicar a defensores de derechos humanos es que tenemos una lógica invertida. Mientras que el sistema de protección de derechos en un Estado constitucional y democrático de derecho descansa sobre la preeminencia del individuo, y la propia Declaración Universal de Ética y Derechos Humanos lo deja claro, cuando estamos en una situación de pandemia, esa lógica se invierte y vemos que el bienestar de la comunidad y los valores que tienen que ver con la equidad, la solidaridad y la protección de los bienes comunitarios van a pesar más en determinadas situaciones al momento de tomar decisiones que el individuo, considerado de manera clásica o regular en un escenario de protección de derechos. Esto obliga a tensionar argumentos de corte utilitarista con la deontología propia de la protección del sistema de derechos humanos y que, por supuesto, es la principal coordenada al momento de tomar decisiones, que es que la protección de la dignidad humana, las libertades y los derechos son el centro al momento de poder decidir o de tener que pensar en políticas públicas o en materia de intervención en términos de la lucha contra la pandemia. Esto lo vemos, nosotros lo padecemos de manera cotidiana, ¿no es cierto? Porque, como decía, al tratarse de un patógeno desconocido, tenemos medidas de intervención no farmacológica, es decir, el aislamiento social voluntario, la restricción, ojalá, voluntario, ahí me salió la buena onda, el aislamiento social obligatorio, la restricción de actividades económicas, los cierres de frontera, etc. Todo este equipo de medidas de intervención no farmacológica, que lógicamente son muy gravosas, y que son gravosas no solo en materia de derechos individuales, sabemos que todos tenemos muchas de nuestras libertades y derechos restringidos, sino que además tienen la particularidad, y es algo de lo que nosotros en abril emitimos una declaración específicamente sobre COVID y políticas públicas, recomendaciones éticas en materia de políticas públicas, que lo que se intentaba evitar, difícil por cierto, es el agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad de aquellas poblaciones ya de por sí vulnerables en el contexto de esta pandemia. Entonces, digamos, dentro de este contexto, como decíamos, de tensión constante, y que lo vivimos ahora de manera cotidiana, una de las cuestiones que se observan es, bueno, en los escenarios de pandemia, cuando hay una enfermedad transmisible, cómo logramos amalgamar o cómo logramos hacer dialogar los puntos de vista de las necesidades económicas, las pautas éticas, la necesidad de tomar políticas públicas, como decía yo, que no agraven las condiciones ya de las personas o de los grupos en situación de vulnerabilidad. Dentro de esto, el reporte de responsabilidad social en salud hace un raconto muy interesante acerca de los determinantes sociales en materia de salud, que es algo que nosotros estamos viendo de manera dramática y de lo cual no escapan, y esto es muy interesante, no escapan ni siquiera países con un alto nivel de ingreso, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados siempre, como países con niveles medio y bajos de ingreso, a hacer como esta discriminación. Bueno, nosotros estamos en el lado feo, digamos, del cuadro. Sin embargo, el COVID-19, si algo funciona, es como una suerte de revelador, ¿no? Como un correr la cortina y ver tanto las ineficiencias como las dificultades y las inequidades que surgen de sistemas de salud constantemente desfinanciados, que han sufrido una enorme cantidad de restricciones en materia de recursos materiales, de recurso humano en los últimos años, y las privatizaciones a aquellos países que
padecen las privatizaciones de sus sistemas de salud. Entonces, dentro de, como decíamos, ¿no? Dentro de este escenario, vuelve a tomar relevancia el observar los determinantes sociales en salud, es decir, la pobreza, el acceso a agua potable, cuáles son las condiciones en materia de género, de condiciones laborales. ¿Por qué? Porque frente a primero por la responsabilidad del Estado y de los organismos de la sociedad civil, pero fundamentalmente del Estado, de garantizar frente a sus ciudadanos un piso mínimo, digamos así, de acceso en materia de derechos. Pero por otro lado, porque si vamos a ver lo que se nos está pidiendo en la pandemia y lo que va a pasar en el día después y a lo que viene en preparación a la próxima, tiene que ver con esta otra pata, digamos así, del análisis, que es la responsabilidad individual en materia de salud. Cuando hablamos de responsabilidad individual en materia de salud, hay una salvedad fundamental, y por eso yo mencionaba rápidamente la importancia de tener en cuenta los determinantes sociales en salud. Y es que yo no puedo pedirle lo mismo a todo el mundo. Es decir, claramente nosotros vamos a tener una población que va a tener distintos niveles de acceso, que va a estar atravesada por distintas vulnerabilidades, y lógicamente frente a las cuales hay distintos niveles de responsabilidad en materia del Estado de cubrir unas necesidades básicas que permitan el acceso a una vida digna, ¿no? Dentro de eso sabemos que el derecho a la salud es un derecho cuya obligación es hasta el mayor estándar posible, digamos, y ese posible es lo que va a ir determinado por las condiciones que estén atravesadas en ese momento en cada Estado, cómo va a procurar que se cumpla esta obligación. Ahora, en materia de responsabilidad individual, entonces, me gustaría que tengamos esto en claro, ¿no es cierto? Porque sería perverso pensar que le podemos exigir un determinado cuidado o orientar una determinada toma de decisiones en materia individual, de responsabilidad individual, a personas que no tienen, por ejemplo, acceso a las cuestiones mínimas como agua corriente. Entonces, hecha esta enorme separación, veamos rápidamente en materia de responsabilidad individual. Nosotros tenemos un patógeno desconocido, por lo tanto lo único que hay entre el patógeno y nosotros, mi padre diría la pared, porque no hay que salir de casa, pero en algún momento hay que salir, y por lo tanto es nuestro sistema inmune. Entonces, el reporte de responsabilidad individual, de alguna manera, se pregunta y se interroga acerca de cuáles son las pautas o los límites éticos para poder entender hasta dónde es el alcance y qué significa pedirle a alguien que cuide su salud. Porque sabemos que por un lado no podemos admitir un Estado perfeccionista que imponga unas determinadas elecciones en materia de vida o en materia de salud, pero por otra parte también es razonable, si tenemos en cuenta además que los grupos vulnerables son fundamentalmente dejando de lado a las personas inmunodeprimidas, pero el grupo de riesgo fundamentalmente está dado por personas con enfermedades crónicas. En los países que son enfermedades del estilo de vida, ¿no? Los países con altos ingresos y ingresos medios y medio altos es muy notable, como más del 60% de las muertes son producidas por enfermedades crónicas, mientras que en los países de mediano y bajo ingreso lo son por enfermedades infecciosas del tracto respiratorio, ¿no? Entonces, no podemos pretender, dentro de esta cuestión de la responsabilidad individual, entonces hay una distinción muy importante que tiene que ver con alentar la toma de decisiones, en virtud, podríamos decir, de un modelo virtuoso, alentar la toma de decisiones en materia de salud, las opciones de vida saludables, y vamos a hacer un paréntesis, como una cuestión a futuro, prospectiva, pero no podría aceptarse éticamente el tomar como una vista retrospectiva de usted tomó malas decisiones para cuidar su salud y por lo tanto lo voy a castigar al negarle el acceso, por ejemplo, al sistema de salud o a unas determinadas prestaciones en salud porque usted no tuvo una elección de vida saludable. Si usted come chatarra, después no me venga a reclamar, por ejemplo, por diabetes y entonces vamos a agravar o vamos a impedir que usted se atienda. Eso no sería éticamente admisible. Y acá, sin embargo, sí parece muy razonable que aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de estar, por ejemplo, todos los que estamos hoy acá conectados, que tenemos el privilegio de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, sí parece algo muy razonable el que observemos cómo una crisis como esta nos obliga a replantearnos de qué manera cuáles son las herramientas para cuidar nuestra salud. Acá hay una cuestión fundamental en términos de acceso a la información. Es muy notable, yo tengo la suerte de trabajar con algunos científicos bastante pioneros en ese sentido, en términos, por ejemplo, de terapias metabólicas, y es muy notable lo poco que se informa y que se sabe de la medicina funcional, que es una medicina integrativa,
dentro de la cual se estudia a las personas como paradigmas completos, porque una de las cosas malas, si se quiere, de la entronización del paradigma genético es buscar en el gen la respuesta, cuando sabemos que no va a estar ahí, y descuidar el tema del individuo como un todo. Entonces, ¿de qué información real disponemos? Sabemos, por ejemplo, que hoy todos podríamos estar cuidándonos, y sobre todo los grupos de riesgo, con una correcta exposición al sol para sintetizar la vitamina D, sin usar bloqueador solar, por cierto. Sabemos que necesitaríamos, no tendríamos que estar acá guardados, tendríamos que estar en el balcón en este momento sintetizando vitamina D para fortalecer nuestro sistema inmune. Tendríamos, por ejemplo, que estar consumiendo ácido ascórbico, magnesio, digamos. Cuestiones que ya están súper establecidas en la medicina acerca de cuál es el funcionamiento con el cual necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune. Sabemos, por ejemplo, que si nos da fiebre no tenemos que tomar paracetamol hasta los 41 grados y chirola, no tenemos que tomar paracetamol, porque la fiebre optimiza nuestro sistema inmune para combatir el virus, y que hay muchos estudios que prueban, por ejemplo, que las tormentas de citoquinas, entre otras cosas, es factible, existe la posibilidad de que se trate por una sobrereacción del sistema inmune, porque nos está por los antipiréticos, entre otras causas. Entonces, me parece muy importante el hecho de el tema de la censura que hemos estado viviendo. Entonces, para adelante, la responsabilidad individual en salud pasa también por cuál es la calidad de la información a la que tenemos acceso, la importancia de que se promuevan las políticas nutricionales apropiadas. Lo que estábamos comiendo nos envenenan las azúcares refinadas, las harinas blancas, las gaseosas, el cigarrillo. Las dietas que se dan, por ejemplo, en los hospitales son bastante venenosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la calidad de información a la que tenemos acceso? ¿En qué medida cada uno de nosotros también va a decidir cómo va a cuidarse para fortalecer su sistema inmune, no solamente ahora, sino hacia los desafíos que vienen? Sabemos que el gran problema que se nos viene, además de otra pandemia eventualmente, son sin duda las superbacterias y la crisis de los antibióticos. La OMS lo viene advirtiendo hace mucho tiempo. El tema de las vacunas. Los antivacunas es un movimiento que sin duda está trayendo muchísimos problemas, pero si hay una cosa que podríamos empezar a poner atención en monitorear es, además de lo que tiene que tener una vacuna para cumplir su función de inmunización, ¿qué otras cosas tienen que quizás sea razonable chequear, controlar y verificar? Ya se acabó mi tiempo y me gusta ser puntual, pero estos son algunos de los interrogantes que me parece interesante compartir con ustedes e invitarlos a leer los reportes del comité. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Como siempre, un placer escucharte. A continuación, vamos a escuchar al doctor Pérez Lindo, cuya ponencia ya fue anticipada y todos han tenido la posibilidad de leerla. El doctor Augusto Pérez Lindo es doctor en filosofía, es ex profesor titular de filosofía en la Universidad de Buenos Aires entre los años 1986 y 2006, es profesor de doctorado en políticas y gestión de la educación superior en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y es profesor del doctorado en educación superior en la Universidad de Palermo, autor de 172 publicaciones sobre filosofía, educación, universidad, gestión del conocimiento. Su tema de hoy es biopolíticas post-pandemia y universidad. Adelante, Augusto, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Agradezco ante todo aquí al doctor Jorge Berber, que me ha invitado y que ha organizado este evento junto con Fundejus. Y lo primero que quiero señalar es que en este momento, a escala mundial, muchos grupos, tal vez centenares, como este, están reflexionando sobre lo que pasa con la pandemia y lo que puede venir con la pospandemia. Yo creo que hay que registrar en nuestra conciencia el significado histórico de este momento, que yo lo equiparo a lo que pasó a escala mundial después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ante el horror de la guerra, genocidios y bueno, muertes, barbaries, esto suscitó una nueva conciencia de la clase dirigente para formular en Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo equiparo la situación a este momento porque todos a escala mundial,
como un acontecimiento nunca visto, estamos pensando en la vida, en replantear nuestras vidas, en replantear el estilo de vida y de la civilización. Creo que es el momento también de formular biopolíticas globales y replantear el ecodesarrollo a nivel mundial, como sugieren todos los movimientos ecologistas, en fin. Pero lo importante tal vez es ver, asumir que el tema de la vida, de la calidad de vida para todos, de manera igualitaria, está presente en este momento y que tenemos que aprovechar este momento. Yo creo que las clases dirigentes acá en la Argentina, como en el mundo, están tratando de afrontar los problemas inmediatos, coyunturales. Y acá viene la introducción del sujeto que llamamos universidad y de la Universidad Argentina. ¿Qué rol le cabe? ¿Cuál sería la misión histórica de la universidad en este momento? En primer lugar, para ver la centralidad que tiene la universidad, hay que tener en cuenta que en la Argentina 4 millones de jóvenes asisten a la educación superior. Tenemos 800.000 docentes y más de 80.000 investigadores. Y también hay que tener en cuenta que entre la población económicamente activa, el 25% ya tiene estudios superiores en la Argentina. De modo que diríamos que estamos ya en una sociedad educada e inteligente, pero donde lamentablemente todavía existe un gran desaprovechamiento del capital intelectual en todas partes. En este momento sería coherente la actitud de las universidades de asumir su responsabilidad social para aportar a la reconstrucción inevitable que tenemos que asumir. Y acá aparece otro concepto. Hay que asumir que no vamos a volver a la normalidad anterior, como muchos piensan de manera cuasi automática. Que ya sea porque la crisis arrastró muchas cosas, costumbres, negocios, destruyó empleo, en fin, o ya sea porque también esta crisis ha suscitado nuevas visiones de los estilos de vida que tenemos que llevar para poder vivir dignamente. Entonces creo que, en primer lugar, hay una centralidad de la reflexión sobre el problema de la calidad de vida, y las universidades, las comunidades científicas hoy tienen una gran responsabilidad, como se ha visto en la intervención de los profesionales de la salud en el caso de la pandemia. Ahora, ¿de qué manera las universidades pueden contribuir a un proceso de reconstrucción que es necesario e inevitable en este país? Nosotros estamos viviendo el equivalente de 10 guerras de Malvinas en términos económicos. Pero hay mucha gente que piensa, bueno, mañana viene la vacuna y volvemos a vivir como antes. No. Creo que tenemos que asumir que es un país que tiene 50% de pobres y que va a tener que asumir un proceso de por lo menos 5 años para volver a tener el mismo Producto Bruto de hace 5 años atrás. ¿Qué pueden aportar las universidades? En este momento, en los últimos 2 décadas por lo menos, las universidades han participado en más de 700 proyectos de vinculación tecnológica, social, económica con empresas, organizaciones sociales y organismos públicos. Las universidades públicas han demostrado que pueden aportar muchos recursos, inclusive económicos, en esta nueva etapa. Y yo pienso que tenemos que multiplicar las oportunidades de generar emprendimientos. El conjunto de las universidades públicas han creado 20 incubadoras de empresas y 5 centros tecnológicos en todo el país. Pero necesitamos multiplicar esto por 10 o por 20. Las universidades
federales de Brasil han creado 400 incubadoras de empresas. Y nosotros podríamos estar en 100 o 200. Pero además de esto, no solamente se trata de crear empresas para generar empleo. Necesitamos asistir a las pequeñas y medianas industrias para modernizarse, actualizarse. Hemos visto que con motivo del aislamiento, todo el mundo, los trabajos, las empresas, la universidad, la educación, han tenido que recurrir a la informática. Y hemos podido constatar que a pesar de que tenemos la imagen de un país moderno, actualizado, mucha gente, millones de personas, no acceden a los recursos informáticos. Y muchas veces no es porque no haya celular. Hay 46 millones de celulares en el país. Porque no hay conectividad. No hay conectividad acá en el Gran Buenos Aires, a veces, para acceder a unas clases de escuela primaria, secundaria o a la universidad a distancia. Entonces, esto ha revelado que también tenemos que hacer un gran esfuerzo para introducir las nuevas tecnologías y no solamente la enseñanza. Veamos lo que pasa en el sistema judicial, que padece un atraso formidable. Veamos lo que pasa en nuestras facultades de Derecho, donde todavía no se puede generalizar la alfabetización de todos los estudiantes para que sean hábiles en la informática jurídica. Pero estos fenómenos, estos déficits de conocimiento, se dan en todas las disciplinas. Y al mismo tiempo las universidades tienen un potencial, una capacidad para transferir conocimientos a fin de resolver problemas de cualquier tipo. Hay ejemplos muy interesantes y valiosos, como ya he dicho, más de 700 proyectos en los últimos 20 años de intervención de las universidades para resolver problemas, crear proyectos en pequeña, mediana y gran escala. Y muchas veces nosotros mismos ignoramos los que estamos haciéndolo, los que están haciendo en nuestras universidades. Y no solamente a nivel local, a nivel internacional. Empresas de Ubatec, que es una sociedad mixta, ha exportado programas informáticos y muchas otras cosas a todo el mundo, a Rusia, a Francia, a cualquier lugar. Entonces yo sostengo que es el momento de plantear un compromiso de todo el sistema de la educación superior argentino para participar en un proceso de reconstrucción, donde la transferencia de conocimiento va a ser fundamental, no solo para resolver los problemas, sino también para darle futuro a los millones de jóvenes que ya están ingresando a la educación superior. Tengamos en cuenta este dato. Con esta parálisis de la pandemia, este año vamos a tener fácilmente un 60% de deserción en la educación superior. Y si esto lo proyectamos en los próximos años, entre 2 o 3 millones de jóvenes van a quedar fuera. Es decir, tenemos que crear políticas para asegurar la inclusión educativa y social de los jóvenes. De lo contrario, estaremos formando un gran proletariado de jóvenes frustrados. Esto ya lo tenemos a la vista, no es que esto está muy lejano. Yo les he adelantado un pequeño paper con algunas iniciativas que podemos adoptar. Yo he realizado un informe para la Organización de Estados Iberoamericanos sobre la prospectiva de la universidad y de la educación superior en la Argentina hacia el año 2030 y 2040. Un ejercicio de ciencia ficción, pero que nos permite, nos obliga a ver cuál es la población que va a estar afectada, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas podemos hacer. Creo que tenemos que recuperar el futuro y una de las funciones de nuestra universidad
es de pensar el futuro para el conjunto de la sociedad. Insisto con esto. Los comerciantes, el gobierno, el presidente, los ministros, los gobernadores, los políticos, todo el mundo está pensando en la coyuntura. ¿Y quién está pensando el futuro? ¿Quién puede pensar el futuro? Nosotros, los universitarios, los intelectuales. Y lo tenemos que hacer. Y es el momento para repensar el futuro, porque en el resto del mundo, en muchos lugares, lo están haciendo. En Europa se ha planteado la reconstrucción casi en los mismos términos que en el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ya crearon un fondo monumental para rehacer muchas cosas. Rehacer quiere decir replantear estilos de vida, el modelo de desarrollo y recuperar la capacidad de nuestra sociedad para brindar una calidad de vida digna para todos. Esto es fundamentalmente lo que yo quería decir, pero quería insistir en lo práctico, con el hecho de que si nos ponemos en esta perspectiva de reconstrucción y de movilización de todo nuestro capital intelectual para resolver problemas, podríamos tener en los próximos 2 o 3 años más de 500 proyectos de todo tipo con las organizaciones sociales, con las empresas, con la pequeña y mediana empresa, con organismos del Estado. Pensemos en lo que pueden aportar nuestra Facultad de Derecho para modernizar el sistema judicial. O pensemos en lo que pueden aportar, las ideas que pueden aportar nuestra Facultad de Medicina para reorganizar un sistema de salud de manera integral y solidaria, independientemente del tipo de gestión privada, pública o social de nuestros actores del sistema de salud. Pero lograr que compartamos nuestros recursos para asegurar la calidad de vida de toda la población es algo que se está planteando en este momento y que se ha planteado en todas partes, en Estados Unidos, en España, en Italia, en fin. O sea que cada universidad, cada facultad, cada unidad académica está en condiciones de repensar, de pensar el futuro, de aportar ideas, de generar proyectos. Yo creo que esto sería colocarse en la perspectiva de las biopolíticas a escala nacional. Biopolíticas, ¿por qué? Porque se trata de asegurar la calidad de vida para todos. O sea, yo sugiero, propongo que pensemos el próximo proceso de reconstrucción como una nueva construcción de una democracia vital e igualitaria. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, profesor. Muy interesante su propuesta. Y ahora vamos a escuchar a la licenciada y doctorada en filosofía Mariana Urquijo Reguera, que es egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Sus estudios se han centrado en la filosofía de Henri Bergson, con especial interés por los aspectos psicológicos y epistemológicos. Ha participado en la edición de las obras completas de los filósofos José Ortega y Gasset y de su discípulo Sergio Raba de Romeo. Ha publicado trabajos sobre Ignacio Gómez de Liaño, Henri Bergson y Gianni Vattimo en diversas revistas especializadas y congresos. Actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Católica de las Misiones, colaboradora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid e imparte cursos de doctorado en la Universidad Nacional de Misiones y otras. En 2011 fundó el proyecto de conservación y conocimiento de la selva misionera, Reserva Privada de Selva Chacra del Agua. Su tema para hoy es Filosofía de y para la vida. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad de participar en esta reunión para compartir ideas. Y yo quiero referirme desde la filosofía de y para la vida a una forma de filosofía que puede servir para desenmascarar cierto tipo de pensamientos que nos llevan a perder la vida y a consumir la vida. Me estoy refiriendo a cierta forma de leer la filosofía
como terapéutica del alma que se remonta al mismísimo Sócrates, cuando dice «conócete a ti mismo», que significa la condición de posibilidad de una sociabilidad cooperativa, solidaria y fraternal, que podemos hoy imaginar como deseable después de esta experiencia traumática. Sócrates nos sigue invitando a un viaje interior en el que descubrimos al fondo lo que tenemos en común con los otros, que es nuestra cualidad humana, en la que tenemos también el descubrimiento de lo particular como yo concreto, cultural e históricamente situado, y con aquello que nos limita como naturaleza y ley, y también lo que nos da la posibilidad de vivir, que es la sociedad. Este pensar íntimo no es un conocimiento en sí y para sí, sino que es un conocimiento que no tiene nada que ver con el ensimismamiento, ni con el individualismo, ni con el egoísmo, sino que es un conocimiento para la vida de uno y cada uno, entendiéndonos necesariamente como seres sociales, donde la sociedad hay que entenderla a su vez como la totalidad de seres que vivimos en el hábitat que denominamos biosfera. Esta invitación es tan vieja como la filosofía misma. Entonces la pregunta que cabe es qué tiene que ver con el presente y con el futuro, que es lo que nos convoca hoy. Tiene que ver con la filosofía, que es algo más que un camino de racionalización que junto con la ciencia habrían logrado avanzar en el progreso del conocimiento y en la modificación de la realidad. Porque si solo fuera eso, como pretende la mirada de la ciencia positivista del conocimiento, no podríamos hablar de una filosofía para la vida, tal como decían Sócrates y después de él las escuelas helenísticas, los místicos, Séneca, y más contemporáneamente los franceses Pierre Hadot y Michel Foucault y el alemán Peter Sloterdijk. En estos últimos meses se repiten preguntas dirigidas a repensar el tiempo, la educación, la libertad, los derechos en tiempos de excepción, el estatuto de autoridad de la ciencia, ¿no? El conflicto de los intereses entre investigación política y financiación, que no hay que perder de vista. La crisis de la cotidianidad durante esta pandemia parece aludir a un núcleo central como una gran crisis existencial masiva, pero también del principio de realidad. Y también a una nueva forma de tener que lidiar con la incertidumbre a la cual no podemos seguir dando la espalda. Todas estas preguntas se generan porque en realidad no hay nadie ahí fuera para contestarlas. Políticos, economistas, científicos no están pudiendo responder con contundencia. Y los procesos y tomas de decisiones para explicar sus acciones no parecen dar cuenta acabada de sus procesos con la información que hoy es pública. El gran problema de nuestro tiempo, que diría Ortega y Gasset, hoy, que además se hace más evidente, sería para mí el siguiente. Los políticos tratan a los ciudadanos como menores de edad, dicho kantianamente. Y los discursos que legitiman sus acciones utilizan un modelo explicativo propio de la ciencia positivista que es causal y progresista, que postula la ciencia como si fuera un camino hacia la verdad que se traduciría hipotéticamente en un progreso social. La crítica a las diferentes dimensiones de la cuarentena se puede analizar como una crítica contra la falta de transparencia ante los criterios que se hacen públicos para gestionarla. Las contradicciones que estamos viendo, las dificultades de priorizar, por ejemplo, en España pasean los perros pero no los niños, y la forma de comunicarlo han generado una suspicacia producida por la falta de comprensión precisamente de esta complejidad. Una falta de comprensión que dificulta adherirse con conocimiento informado a las decisiones políticas, que han tratado, sin embargo, de aborregar y de gestionar la crisis en múltiples territorios con un porque sí, porque nosotros sabemos y vosotros no. Pero esta obediencia provoca una falta de respeto, una falta de libertad al pensamiento y a tomar al otro como un igual. No darle la posibilidad de responder con conocimiento informado ante sus decisiones. Y todo ello es contrario a una forma de entender la democracia que debería ser transparente y abierta. Por ello debemos preguntarnos qué tipo de democracia queremos y si es que queremos una democracia.
La tarea del mañana, por lo tanto, de las próximas generaciones, va a ser precisamente plantearse si el proyecto ilustrado democrático, que consiste en el atrévete a pensar, a conocerte a ti mismo, como salida de la autoculpable minoría de edad, en la que el ser humano se deja hacer, se deja operar, se deja ser paciente de su vida en vez de agente, renunciando a la autonomía y a la libertad, convirtiéndonos en pacientes de un gran sistema médico. La complejidad del mundo no es una cosa de hoy. Por ello debemos tomar conciencia de que debe afrontarse integrando saberes que vienen siendo fragmentados por las prácticas científicas. Caracterizar el problema de hoy como una crisis sanitaria reduce el problema y reduce la vida humana a un tratamiento puramente corporal, sin atender a las dimensiones humanas y sociales complejas de las que somos también parte. Si entendemos la acción intelectual como la capacidad de relacionar, desde la filosofía debemos preguntarle a la ciencia cómo están analizando la actualidad, cómo analizan este fenómeno vírico que nos tiene a todos tan preocupados, con qué lo relacionamos, en comparación a qué virus, a qué infecciones, a qué antecedentes. Y lamentablemente la ciencia no parece estar respondiendo con contundencia, por lo que nos podemos plantear si es que estamos ante un fenómeno que es inconmensurable porque no tiene medida, porque no tiene con qué compararse. Sin embargo, los números de muertos se han convertido en el titular de medio mundo de todos los diarios desde hace más de 4 meses. Y numerar la muerte ha creado el truculento hábito de mirar datos que normalmente no forman parte de lo cotidiano, porque la muerte es un acto privado, es un acto de los afectos, marcado precisamente por la inconmensurabilidad de cada muerte. Pero cuando la muerte se convierte en contabilidad, ¿cómo interpretamos esos datos? Si miramos la OMS, vemos que el año pasado murieron 1,5 millones de personas por diabetes, más de 1 millón por tuberculosis, más de otro millón por SIDA. Pero estos no son los datos interesantes. Por neumonía, sin tipificar la causa, murieron más de 900.000 niños. Y nadie cambió su modo de vida, ni de gestión económica, ni paralizó ningún país. Por lo tanto, hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene este virus que nos hace plantearnos el presente como un punto de inflexión? ¿Qué tiene este virus que ha modificado las prácticas políticas de gran parte del mundo? Bien, yo creo que aquí hay muchas ideas por detrás y voy a pasar a analizar muy sucintamente algunas. La primera es la disociación de la realidad como natural y cultural. Esta forma de pensar hace que instrumentalicemos todo aquello que queda fuera de lo humano, de lo cultural. Y esto está en la base de la crisis ecológica contemporánea. La segunda idea, en la ciencia no existe, los científicos no lo usan, pero en la calle está. Esto genera consecuencias políticas muy graves, porque la gente pone expectativas en el avance de la ciencia que en realidad la ciencia no puede contestar, dado que está en un paradigma donde la realidad es probabilística, el conocimiento es probabilístico, la realidad es, ¿cómo se dice? La realidad es creadora y por lo tanto no está marcado lo que va a pasar, sino que se está haciendo constantemente. Por lo tanto, necesitamos una ciencia creada en comunidad, con debates abiertos y transparentes y que sea socialmente regulada para que efectivamente responda a las necesidades de la sociedad. Desde el punto de vista de la democracia y de la ecología, cuando nos preguntamos cómo hacemos con el medio ambiente, son importantes también los argumentos, porque no se trata de cuidar la naturaleza porque es bella o porque es perfecta y hacer reservas naturales aquí y allá como museos a la intemperie. La naturaleza es parte de nuestra vida y es nuestro contexto ampliado. Y es imprescindible su diversidad para poder asegurar la vida compleja. Pero la naturaleza no es solo bella y delicada, también es brutal y nosotros como seres humanos naturales también tenemos una tendencia brutal. Por eso yo creo que hay que pensar la política como aquellos mecanismos imperfectos que desarrollamos para mitigar esa brutalidad. Y las democracias contemporáneas han demostrado una cierta desgaste en sus formulaciones abstractas y estáticas
que no pueden dar cuenta a la realidad cambiante. Así, como dice Agamben ya desde 2005, en el momento en que vivimos en un permanente estado de excepción, debemos buscar otras formas de política. Y ya hace 15 años que en algunos lugares del mundo se teoriza y se pone en práctica otra forma de entender la democracia como gobierno abierto, que participa de la idea de democracia de la antigua Grecia, pero la actualiza tecnológicamente, haciendo posible una democracia abierta en sociedades inmensas. Sus principios son la transparencia y la cooperación. De esta manera podemos entender una simultaneidad de gobernantes y gobernados, eliminando la casta de políticos que en el mundo hoy también están en crisis. Por ello debemos establecer un diálogo entre personas que son ciudadanos y que son políticos. Y para ello tenemos que tratarnos entre nosotros como mayores de edad. Y la educación, aquí concuerdo con Augusto, es fundamental. Pero debe incorporar el eje de la ciudadanía como centro, porque ya no puede ser una educación para el trabajo. En un contexto nos dice que va a haber un 20% de desempleo estructural a nivel mundial. Por lo tanto, tiene que ser un aprendizaje para la vida, permanente durante toda la vida, donde tenemos que aprenderse con los otros. Si no, esta democracia no puede ser. ¿Qué entendemos por vida entonces? Aristóteles decía que es el movimiento con sensación y en los seres humanos además con conciencia y racionalidad. Bergson en el siglo XX dirá que es un movimiento que en su avance crea divergencias, es decir, diversidad. Y hace la imagen de una madre volcada en la atención de su niño, entonces nos dice la vida es cuidado de una generación sobre la siguiente. Por lo tanto, si la vida no es ni trabajo, ni consumo, ni producción, lo que nos dice Hannah Arendt en los años 60 es que es reproducción y cuidado de la vida para el desarrollo del logos y el legein, es decir, del diálogo político entre iguales, donde nos escuchamos y somos escuchados. Pero ¿qué damos en este contexto de ida y vuelta lingüístico? Damos cuidados. Hoy, más que nunca en la pandemia, se ha puesto en evidencia que al suspender la justicia, al suspender las escuelas, al pausar la economía, donde el trabajo se interna o se pierde, fijaros, internar nos remite también a la intención médica. ¿Qué nos queda? Nos queda en Instagram cientos de miles de personas haciendo pan y haciendo su primera huerta. Nos queda la reproducción y el cuidado del hogar, y frívolo desaparece. Pues bien, es aquí donde lo esencial se hace evidente y donde tenemos que volver con simplicidad y humildad. Los cuidados son reivindicados por el movimiento feminista desde hace años bajo el lema «La huelga de cuidados del 8 de marzo». ¿Qué pasa si paramos? Los cuidados son invisibles y no se trata de mercantilizarlos ni valorarlos económicamente, de un giro social que ponga los cuidados en el centro de nuestra sociabilidad. Bien, ¿qué entendemos por una atención hacia sí y un cuidado de sí? Sloterdijk opone la vida como trabajo a la vida como ejercicio espiritual, como construcción de un sí mismo que se conoce, que se ejercita con técnicas. ¿Para qué? Para fortalecer lo bueno y tratar de mitigar lo malo, que no aniquilarlo. Por lo tanto, es un trabajo interior para que cuando salimos afuera a la sociedad podamos dar lo mejor y no cualquier cosa. Y termino refiriéndome a que no hay vida sin muerte. Y lo que ha pasado durante esta pandemia es que los principios básicos del cuidado de muerte se han suspendido, impidiendo que las personas pudieran ser acompañadas en sus últimos momentos y pudieran ser veladas y enterradas. La suspensión de los hábitos y de los rituales de la muerte es la suspensión de un principio antropológico que está en la base de toda definición de humanidad, desde los tiempos de los tiempos. Y concluyo, frente a las metáforas médicas en las que todos somos pacientes, debemos producir otras dinámicas y mi respuesta está en la atención interior y el cuidado de sí. Insisto, no como ensimismamiento, sino precisamente como posibilidad de vivir mejores y tener una sociabilidad más rica. Sloterdijk dice que hay que cambiar el imperativo categórico kantiano por el imperativo ecológico.
donde ya no solo pensemos en la humanidad como horizonte, sino como obra de tal manera que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una auténtica vida sobre la Tierra. La anestesia y la inconsciencia de una minoría de edad no son opciones de futuro. Por lo tanto, debemos conocernos en profundidad para poder también mitigarnos en nuestras maldades y tomar conciencia de la codependencia universal, donde la pobreza de uno es la pobreza de todos, donde la escasez de agua de uno pone en peligro al todos, y no por una acción egoísta deberíamos reaccionar, sino precisamente por lo que tenemos todos en común. Y contra la frivolidad y el individualismo, entendidos falsamente como libertad, y contra la igualdad como homogenización, yo creo que el principio ilustrado que debe regir nuestras relaciones tiene que ser la fraternidad, que es la única que puede poner coto a todas estas malinterpretaciones de los principios ilustrados. Muchas gracias y perdón que me he pasado un poquito del tiempo estipulado. Muchas gracias, Mariana, muy interesante. Para cerrar las exposiciones de esta tarde, vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Carlos Berbere Delgado. El doctor Berbere Delgado es profesor titular de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es director del Seminario de Investigación en Bioética del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, es subdirector del Programa de Actualización en Bioética del posgrado de la Facultad de Derecho, y hoy va a hablarnos de bioética, sociedad y economía. Adelante, Jorge, te escuchamos. Hola, ¿se escucha bien, Juan Pablo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente es un gusto compartir con Noemí, con Augusto, con Paula, que es nueva, y realmente después de haber escuchado todas las exposiciones que comparto plenamente, casi plenamente con todo lo que se ha dicho, solamente me queda por hablar de algunas cuestiones y fundamentalmente los que vivimos o lo que hemos vivido durante estos casi 4 meses que llevamos de aislamiento, de un aislamiento no querido, de una pandemia que nos ha hecho sentir una sensación de peligro mortal para algunos. Para algunos se rebelan contra esta necesidad, como decía Paula, de una responsabilidad individual, que muchas veces nos conocemos. En realidad, estas responsabilidades individuales de salud que hemos aprendido frente a la autonomía de decidir sobre nuestra propia salud, nos encuentra un poco fuera de contexto cuando tenemos que decidir en algo que realmente no conocemos, que es un enemigo invisible, que no podemos controlar, como decías también Paula y como decía Mariana, algo que está fuera de nuestra posibilidad de comprender. Y entonces ahí donde encontramos la necesidad de producir determinadas conductas, de provocar conductas que nos enojan, que nos distorsionan. Este ha sido un impacto profundo, ha sido un impacto grave, y fundamentalmente que afecta a la salud de todos sin distinción, de nivel social, de capacidad económica, produce grandes desigualdades, Si bien existe una igualdad en cuanto a que afecta a todos, la consecuencia no es lo mismo que una guerra, porque esto, algunos han querido decir, bueno, esto es una guerra, esto no. La guerra produce la aniquilación de los bienes materiales. Acá lo que produce es la aniquilación de un bien que es el trabajo, fundamentalmente. Por eso que va a producir grandes desigualdades en todos los países, inclusive los países centrales, los países más ricos, los países pobres como el nuestro, como nuestra América Latina. Y lo más importante creo que ha pasado y que nos tiene que llamar a la reflexión es que pone al descubierto, visibilizando situaciones de profunda pobreza en muchos pueblos que no han querido o que han querido disimularla. En especial ha puesto en evidencia las limitaciones de los sistemas de salud, inclusive llegándose a observarse en los países más ricos. Sistemas de salud donde muchas veces grandes científicos han dicho hace 10 o 8 años que ya hemos erradicado los virus, que
no tenemos que preocuparnos más con algunas cuestiones, y en realidad eso ha provocado que muchos le han dado una relatividad a lo que es la salud. Hemos pasado de un ministerio a una secretaría, hemos bajado presupuestos, se ha privatizado ditirámbicamente la salud, hay gente que no puede obtener recursos para tenerla. Es decir, podemos observar cómo sucede en Estados Unidos, Chile, en América Latina. Pablo mencionaba Perú, Ecuador, Brasil. Tenemos una perspectiva de que los países centrales, los países pobres inclusive, pero también los países centrales, va a caer el Producto Bruto Interno casi superiores a lo que en la gran crisis del año 30, Italia en un 12,8%, España en la misma cantidad de la caída del PBI, Francia el 12,5, 10 y pico el Reino Unido. En América Latina, la Argentina se proyecta, el Fondo Monetario Internacional dice vamos a tener una caída para este año del 9,8, Brasil del 9,1, claro, 9,1, claro, Brasil tuvo 52.800 muertos, nosotros tenemos 1.200, creo que en este momento, de fallecidos, con el agravante de una economía frágil por el endeudamiento. Pero, ¿qué pasa frente a todo esto? ¿Qué tenemos que recoger, creo? Heródoto nos decía, este filósofo griego, que los sufrimientos enseñan, pero los grandes sufrimientos enseñan más. En una reflexión también podríamos decir que cuando el peligro acecha, debemos aprender para construir esquemas que nos salven. Pero esa situación de peligro por esta pandemia nos debe dejar lecciones. Y realmente tenemos que repensar cuáles son las lecciones que nos deja. Una primera lección que creo, tomando palabras de Stefano Samani, es el director del Departamento de Ciencias Sociales del Vaticano, nos dice que hay dos cosas fundamentales que tenemos que aprender. Hemos vivido en estos últimos 40 años con mayor o menor intensidad pensando que el desarrollo biocientífico podíamos obtener a través de ello una sociedad sin límites. Tenemos una omnipotencia y creemos que todo lo podemos conseguir, que el ser humano puede llegar a límites impensables. Esto en un momento donde hay una globalización, un planetarismo, diríamos, una era del antropoceno, el conocimiento de la inteligencia artificial, la digitalización de la sociedad. Pensamos que no hay límites para el desarrollo y para la construcción de la biotecnología, de la biociencia. De ahí hemos creado lo que se llama la Universidad de la Singularidad y de las Ciencias de la Complejidad en Estados Unidos, donde vaticinó uno de sus rectores que para el año 2050 íbamos a tener un promedio de vida de 120 años. 120 años de longevidad. Sin pensar que en realidad lo importante, no es la longevidad, sino es la calidad de vida. Hemos apartado la mirada hacia el otro. Estamos inmersos como decía Mariana, en un proyecto, en una mismicidad, en un proyecto de vida propio, en un proyecto de vida egoísta, en una construcción del yo donde solo nos preocupa la optimización del rendimiento. Somos sujetos sobreexigidos, con una ética, con una única mirada que es la optimización, que es la efectividad. Esto nos convierte, al pensar solo en la eficiencia, en individuos cansados, en deprimidos, cuando muchas veces alcanza la frustración, y más en estos momentos donde la frustración nos está alcanzando fuertemente o nos está impactando fuertemente. ¿Esto qué nos hace repensar? ¿O qué debemos aprender de esto? Y debemos aprender la humildad. Creo que es importantísimo aprender que nosotros también tenemos que comenzar a poner los pies sobre la tierra. Creemos que todo podemos y realmente sabemos de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad,
nosotros, algunos de los que estamos acá, algunos amigos, estamos en zonas de riesgo. Entonces, decir, nos salimos, no quiero ir a la esquina. Tenemos que tomar conciencia que esta optimización del yo, esta construcción, no nos ha servido. Por eso que tenemos que pensar a partir de ahora con mayor humildad y en una construcción del yo donde no nos sentamos tan esclavos interna y externamente. En una construcción que el neoliberalismo nos ha impuesto pensando que estamos libres. Sin embargo, nos están bombardeando de todos lados para apresarnos en muchos aspectos. Otra de las cuestiones que debemos aprender es cómo debemos tomar esta situación. Nos han expresado, nos han querido convencer que este suceso metafóricamente es el que Aristóteles en un momento llamaba el del cine negro, como lo ha conceptualizado, como una metáfora de la incertidumbre, pero en realidad, o como un suceso mágico, en realidad no ha sido así, no ha sido así, porque en realidad la verdad es que estos sucesos han sido previstos. Entonces hablamos de que, ¿qué tenemos que tener si ya sabemos que puede pasar y que nos puede volver a pasar? Y tener prudencia, pero no una prudencia que nos paraliza. La prudencia es la capacidad de mirar el futuro y tomar decisiones. Nosotros, el año pasado, se entregó un comunicado, creo, no sé si Paula lo manifestó, entregó un comunicado sobre a la Organización Mundial de la Salud en septiembre del año 2019, realizado por un comité de expertos que integran la Junta de Vigilancia y Monitoreo de la Preparación Mundial. Es una junta que solo estudia las situaciones que pueden provocar alguna cuestión global de perjuicio, ¿no? Y nos hablaba de que el mundo estaba en peligro y trataba en este informe que produjo y que entregó a la Organización Mundial de la Salud sobre la preparación, o sea, el mundo estaba en peligro y que teníamos que tomar cartas en los asuntos. Y elabora una serie de recomendaciones, planes de seguridad sanitaria, de orientar recursos y nombrar coordinadores a nivel mundial para de alguna manera planificar. La Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en colaboración con otros países, expresan que deben elaborar y aplicar intervenciones prioritarias sobre la salud. Esto salió publicado en el diario El País de octubre, creo que no recuerdo muy bien, creo que el 5 de octubre del año pasado, donde saca un artículo donde dice, el mundo está en peligro, el mundo tiene que prepararse para una gran pandemia letal. Sin embargo, no se hizo nada. No hemos aprendido también que la prudencia debe estar en todo momento, que la humildad y la prudencia debe ser rectores. Bueno, esperemos que esto sea la lección que vamos a lograr obtener a partir del momento en que salgamos de esto. Otra cuestión que tenemos que plantear, hemos hablado de la salud, hablamos de la responsabilidad, pero ¿qué es la salud como un bien? ¿En dónde ubicamos la salud? Muchos economistas hoy hablan de que la salud es un bien global, es un bien común global, es un bien común, que escapa a esta dualidad de bienes privados y bienes públicos. Es un bien que hace a la naturaleza humana, no es ni privado ni público. Es como el medio ambiente, como refería Mariana, porque también el medio ambiente es un bien común, que nace como por la naturaleza misma de ser seres humanos. Pero, ¿qué vamos a hacer del día después? ¿Qué vamos a formular? Porque también tenemos que establecer estrategias. Estrategias en función a qué? ¿A qué tipo de economía va a surgir a partir del día después? ¿Cómo van a seguir funcionando los factores de producción? ¿Qué modelo económico vamos a tener para el día después?
¿Vamos a seguir en un modelo de catástrofe o el llamado modelo de aluvión? Las probabilidades de este criterio, decir, es a cortoplacista, bueno, en lo inmediato, salimos 3, 4, 5 meses, salimos de este problema, como decía Pascal, las aguas vuelven a su nivel y seguimos en una política idéntica. Los gobernantes de algunos países van a decir que, bueno, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir como estábamos, en una economía lineal, donde ¿qué provoca esta economía lineal? La economía lineal va a provocar que los factores de producción, los elementos de producción, en esta economía de consumo de estos factores, se consuman. La deforestación, la afectación del medio ambiente en cuanto a la provocación de hidratos de carbono, entre otros, el calentamiento global. Esto no nos va a permitir sobrellevar un post-futuro, una post-historia a lo que hemos vivido hoy. También tenemos otra posibilidad, tenemos otra manera de ver. Y es una llamada que ya Stefano Samani llamaba, que es la resiliencia transformadora. Es la capacidad individual o la capacidad del sistema de hacer frente a esta vulnerabilidad, de adaptarnos los seres vivos frente a un acontecimiento perturbador, que no sea un capitalismo de acumulación salvaje el que vuelva a gobernarnos, el que vuelva a imponerse. ¿Cuáles son entonces las partes del sistema que podríamos modificar? ¿Qué cuestiones podemos de alguna manera, dentro del esquema de una transformación profunda, no una modificación de algunas pautas del comportamiento económico o del comportamiento cultural o social, como expresaba Augusto en la función de la universidad? Hay hoy una vulnerabilidad obscena, un número de la población mundial que en nuestro país alcanzará un 50% de pobreza. Si no hacemos algo para transformar, esto ha pasado en todo el mundo, no es nada más la Argentina, la desocupación, la pobreza se ha incrementado, Estados Unidos tiene 40 millones de pobres, Argentina tiene casi el 50%, en este momento se presume de pobres. Esto es obsceno, esto no puede seguir. Como decía Paula, Perú, Ecuador, Brasil, Chile, nuestro ejemplo, con un maquillaje de prosperidad que hemos tenido y que hemos vivido y que a partir del mes de septiembre, octubre del año pasado ha quedado al descubierto. ¿Cómo garantizar esta resiliencia transformadora? ¿Cuáles son algunas pautas? Y creo que la primera que la mayoría de los economistas plantea y que me parece importante referenciar es combatir el monopolio del poder económico. La concentración del poder económico va en contra de lo que llamamos la bioética de la justicia distributiva. Y yo agrego que debemos combatir este monopolio de poder económico en un marco de justicia social, un sistema de justicia social donde la propiedad privada esté al servicio social, está al servicio de la justicia distributiva. Tenemos como ejemplo este acrónimo que es GAFAM, que representa a grandes empresas de Internet, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, con un capital total de acumulación que hoy representa más de los 3.000 billones de dólares. Ellos representan una economía que puede ser mayor al PBI de muchos de los países del mundo. GAFAM es sin duda el dominador del mundo digital, del mundo conectado que hoy día a día aumenta exponencialmente. En el año 2019, el año pasado, el número de usuarios de internautas alcanzaba a 4.388 millones, casi un 57% de la población. Claro, no todos tienen una tablet, un iPhone, un iPad, todos tienen un teléfono, un smartphone. Hay un 52% de conectados que tiene un smartphone, una gran industria que hoy se están peleando para ver quién tiene la hegemonía de ese producto. El monopolio del poder económico tiene otra cuestión que también es realmente grave y que tenemos que analizar. El poder económico trasunta la economía
se interviene en el poder político, porque designan presidentes, voltean presidentes. Me acuerdo en el año 78 cuando vi la película Desde el Jardín, que actuaba Peter Sellers. Estados Unidos ponía a un Gardiner, que decían, ¿quién es usted? Gardiner, y el apellido era Gardiner, era el jardinero de uno de los millonarios más importantes del capitalismo de Estados Unidos, y lo designan presidente, porque hablaba de la naturaleza. Miren qué importante. Este grupito de señores mayores que estaban representados en la película, ¿qué hacen? Designan a Gardiner. El modelo de desarrollo debe ser un modelo de producción, ya el que llamamos, y Mariana me puede orientar mejor, es un modelo circular de producción, tanto pública como privada, con fuertes exigencias por parte del Estado para que sea respetado. Porque debemos establecer una economía de circulación, no una economía lineal, porque se perjudica el medio ambiente, se perjudican los recursos materiales, el agua también, la energía. Y lo que se trata a través de esta economía circular, que los países centrales, o que nosotros mismos llamamos la economía verde, la sostenibilidad, porque se recuperan los recursos y se trata de no ocasionar y de generar residuos. ¿Vamos a tomar conciencia? ¿Vamos a prevenir esto? ¿Vamos de alguna manera a tener previsiones? El Estado va a intervenir en los países donde muchas veces no hay posibilidades de alimentar a toda la población. Pero tenemos que modificar para un proyecto de resiliencia transformadora. Los cambios sin duda deben ser profundos. Hay otras cuestiones en salud. Nosotros dijimos que la salud era un bien común. Pero ¿cómo llegamos entonces para que sea un bien común? ¿Es bueno que siga el patentamiento de productos medicinales que hacen a la propia vida para el mantenimiento que los países que no tienen recursos tengan que pagar fortunas para poder aplicarse una vacuna, cuando en realidad la salud es un bien común? Debemos eliminar el sistema de patentamiento. Claro, me dirán, no, porque los laboratorios... No, bueno. Si es un bien común, también aquello que ayuda a defender la salud y es imprescindible para la salud, no debe tener restricciones. Los países pobres también deben tener. Hay muchos ejemplos donde muchos científicos decidieron no patentar. Tenemos el ejemplo claro de la vacuna Salk. Jonas Salk, en el año 1965, no patentó contra la poliomielitis. Yo lo viví de chico. O sea, yo veía a mis amiguitos que sufrían de esto. De todo tipo social, ¿eh? Los países pobres, evidentemente, si sale una vacuna, los estados tendremos que endeudarnos más para poder resolver esto de que se aplique a todo el pueblo. ¿Cómo podemos materializar esta cuestión que el Papa Francisco habló de las 3T? Trabajo, tierra y techo, incluyéndose hoy la tecnología, para asegurar como un bien social, como un bien dentro del marco de la justicia social. ¿Cómo podemos asegurar también para esta resiliencia la desconcentración de los poseedores de los medios de producción? ¿Cómo podemos modificar esta gravedad que sucede en todo el mundo, que es la diferenciación entre lo que son las economías financieras, las economías ficticias, con las economías reales? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos llegar a tratar de erradicar estas economías de estas economías financieras que especulan constantemente? No es sencillo, pero tenemos que lograr. Tenemos también otra cuestión: cerrar los paraísos fiscales. Miren, GAFAM concentra la mayoría de sus ingresos en Bermuda. Se presume que GAFAM, o inclusive Google nada más, va a tener en este periodo pequeño de pandemia más de 500 millones de dólares
de ganancia en 2 o 3 meses. Hay una aluvión de negocios que construyen las finanzas especulativas. Se debe separar las finanzas especulativas de las finanzas comerciales. Debemos revalorizar las finanzas comerciales, no las especulativas, que un grupo de personas se benefician exclusivamente. Los comportamientos también tenemos que mirar cuáles son los comportamientos digitales, si afectan la cultura del trabajo o no, si este panóptico digital, y hablando ya desde la sociología, esta hipercomunicación actual suprime los tiempos libres, los tiempos de silencios, los tiempos de soledad, donde los únicos momentos que podríamos expresarnos y decir cosas quizás es en esos momentos. Jorge, cuando no podríamos, es como Jorge, que hay una pulsión tan descorporizante que es vivir conectado. Reprime el lenguaje, reprime la literatura, reprime la posibilidad de construir la poesía. Michel Butor constata que la crisis contemporánea de la literatura es una crisis del espíritu. Y esta crisis del espíritu es porque estamos ensimismados en la conexión. Jorge, ¿me escuchás? Creemos que la digitalización de la vida, la digitalización de la sociedad, nos hace estar más cerca del otro, y no es cierto. Si bien disminuye la distancia, nos aleja del significante de las palabras, nos aleja del sentido de las expresiones. Aparecen lo que llamamos hoy los shitstorms, o los tormentas de heces o tormentas de mierda en la comunicación digital, que nos perturba, que nos modifica el espíritu, que nos maneja. En fin, existe una serie de cuestiones que este aprendizaje que ha provocado la pandemia nos debemos, y nos debemos todos. Sabemos que no vamos a poder lograr grandes cosas de manera inmediata, pero tenemos que ir luchando por eso. Creo que una de las palabras también que aportó Samani es decir que la esperanza es lo que debe alimentar nuestros corazones. La creatividad de la inteligencia política, dijo, y la fuerza de la pasión civil con la pureza de los pueblos debe resolver las frustraciones. Debemos obtener el único recurso, que son los recursos globales. No hay posibilidad de que esto pueda solucionarse a nivel individual. La tolerancia, el respeto hacia el otro, dejar de construirnos en un proyecto del yo, optimizando. Hoy vamos a pasar de la sociedad del rendimiento a una sociedad del dopaje. Estamos tan exigidos que no podemos conservar nuestro propio espíritu. Y debemos preservar la vida, porque la vida hace a la dignidad de todos los seres humanos. Debemos superar el cinismo de la agenda económica e individualismo, el cinismo antropológico del propio interés, una economía más sensible, con un alma que trascienda la esfera de la solidaridad. En definitiva, creemos y compartimos también con las palabras de Francisco, que denunció que la solidaridad es fundamental, y creo que Mariana también lo expresó, como principio para la organización social. Permite a los desiguales que alcancen la igualdad, pero no alcanza solo con la solidaridad. Hay que incluir también, como lo expresó Mariana, el concepto de fraternidad, donde nos permite que a los iguales puedan ser y acepten la diversidad, que se respeten y acepten la diversidad, los diversos pensamientos, los diversos comportamientos, en un área de respeto hacia el otro, en un principio de ética, de respeto al prójimo, de mirada al prójimo. Una sociedad que rescate el concepto de fraternidad, e incluyendo el concepto de solidaridad, será una sociedad que pueda defender la vida y que podamos trasuntar en un desafío bioético profundo y sigamos pensando y sigamos aprendiendo para el día después. Este es lo que nos queda por hacer. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge, por tu Pablo. exposición. Y ahora le damos la palabra a Fundejuz, que va a organizar el tema de las preguntas.
Bueno, muchas gracias, doctora Rempel. Tenemos algunas preguntas, siguiendo el orden de exposición, para la doctora Paula Ciberino. Vamos a habilitarle el audio. Ahí está, doctora, tiene audio. Doctora, la primera pregunta es si considera que esta pandemia nos hará reflexionar sobre la relación de los pacientes con el sistema de salud, conforme estaría regulado por la ley 26.529. Mi memoria para las leyes es espantosa y como trabajo con varios países en paralelos, ni idea, me chiflan cuál es la ley. Supongo que será la de derecho de los pacientes. Si me equivoco, me pasan el dato. Es esa. Bien, gracias. Vamos a ver, si cambia la relación. Bueno, en este momento cambió fuera de toda duda. De hecho, uno de los grandes problemas, Mariana señaló algunos de los inconvenientes, y creo que Jorge también, pero uno de los grandes problemas son las personas que no están acudiendo al sistema de salud para tratarse, fundamentalmente los que tienen enfermedades crónicas, y muchos que tienen estudios de cirugías programadas que se han salido, digamos, que se han desprogramado, y que, ok, una cosa es mover una cirugía 15 días, pero como ya vamos para los 3 meses y contando, digamos, hay un impacto muy importante en el tratamiento de las personas de la salud. Lo mismo controles ginecológicos, mujeres, sabemos la cantidad de años que ha llevado, lo difícil que ha sido. Nosotros estamos acostumbrados siempre, o la mayoría estamos acostumbrados a pensar siempre en centros muy urbanos, pero nosotros tenemos que pensar, digamos, por fuera de lo que pasa, ¿no? Después de Palermo, Hollywood y pasando la General Paz, sobre todo en otras partes del país, la dificultad de todos estos años de instaurar sistemas en los cuales acerquemos a las comunidades al sistema de salud, y el enorme retroceso que significa en esos términos las medidas a las que nos ha llevado esta pandemia. Entonces, yo creo que ya se verifica una modificación en términos de relación de los pacientes. Esto está generando daño, francamente, está generando situaciones que antes hubieran sido evitadas o evitables, y eso es algo sin duda a lo que hay que prestarle atención. Si lo quisiéramos ver para reflexionar desde un lugar, digamos, para darle una cuota, si se quiere, un poco más positiva, bueno, podríamos pensar, ok, nosotros que estamos acostumbrados, o quienes tenemos la posibilidad de acceder a un sistema de atención, sobre todo prepago o a través de nuestra prepago de la obra social, un sistema solidario donde uno no tiene que pagar, puede ser que a veces se haga un uso no necesariamente tan responsable. También vemos muchas veces en los cuales se han indicado estudios o cuestiones que son, digamos, inflacionarias propias de la medicina defensiva, que llevamos tantos años combatiendo en bioética, que claramente ahora no están sucediendo, ¿no? Pero me parece que son situaciones que son bastante diferentes. Rescato lo que decía Mariana, nos ha tocado vivirlo en Perú de una manera muy dramática, que es el tema de qué pasa con el acompañamiento, esto de morir en soledad, que es terrible, qué pasa con el no poder permitir ver los cuerpos. Las personas muchas veces se les entregaban directamente urnas con las cenizas de las personas fallecidas sin haber antes podido ver el cuerpo, muchos días después, incluso 10, 15 días después del fallecimiento, y sin poder constatar de alguna manera que sea su familiar, y sin haber podido elaborar las etapas elementales del duelo. Argentina en este momento, que estamos, y tampoco es Argentina, digo, Capital y Gran Buenos Aires, estamos, digamos, ante este escenario de que no se sabe, los casos que están aumentando, etcétera. Cómo logramos lograr un equilibrio, porque por otra parte, en su momento cuando me consultaban, no de aquí, sino de otros lados, y decían, bueno, pero ¿cómo hacemos? Y realmente es un problema, porque decís, bueno, esas médicas o esos enfermeros que están asistiendo a las personas que ya están por ingresar en una unidad de terapia intensiva, o que están internadas y que están graves, que van a ser entubadas, y que quizás es la última posibilidad que tienen de comunicarse con sus seres queridos. Ok, ¿cómo permito el acompañamiento? Y te diría que, entre otras cosas, va a depender de cuánto material de protección tengas, porque si yo tengo 10 equipos de protección, no es lo mismo que si yo tengo 100 equipos de protección, porque se los tengo que dar a los médicos, a las médicas tratantes, y los que yo se los dé a los familiares, se los estoy quitando a los médicos que los necesitan, porque están exponiendo todo el tiempo su vida al estar sobreexpuestos al virus. Entonces, ¿y quién va a ser el que le va a dar? Veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como tenían los iPad o los teléfonos para comunicarse con sus seres queridos. Ok, pero ¿quién va a manejarlos? ¿Van a ser los médicos, las médicas, enfermeros que están sobrepasados en esos centros de unidades de terapia intensiva?
yo no le puedo pedir a una administrativa, a un administrativo que sea, vamos a hacer la pregunta, ¿puedo pedírselo? Es decir, digo, está por fuera, está por dentro de las obligaciones que yo la tenga o lo tenga sobreexpuesto a un ambiente de un patógeno desconocido en el cual, se les digo, si bien tiene una tasa de letalidad muy baja, para el común, el altísimo porcentaje de las personas, la sobreexposición al virus y sobre todo la baja del sistema inmune por estrés y agotamiento te hace mucho más vulnerable. Entonces, ¿puedo o no puedo? Digo, esas son algunas de las preguntas que han quedado flotando ahí, ¿no? Me fui un poco de tema, pero me parecía muy interesante cuando te escuchaba, Mariana, rescatar esto, porque sin duda que es un drama humano muy, muy acuciante y quizás ante un escenario de recursos escasos es muy complejo el cómo instrumentarlo. Muchas gracias, doctora. Y una pregunta más que está relacionada un poco con el tema, la relación paciente-médico, ¿no? La automedicación, ¿no? Y la falta o la poca información pública al respecto. ¿Cree que debería legislarse distinto esto o de alguna manera especial? Bueno, a ver, la automedicación es un gran problema. Las muertes por iatrogenia son una de las principales causas de muerte, y de esto no se habla, es decir, las muertes causadas por las muertes causadas a través del uso de los medicamentos y del sistema de salud tienen una enorme cantidad de muertos por año, y de esto es algo que usualmente no se habla. La cantidad de medicamentos que se toman incorrectamente, que se toman mucho más allá de la prescripción médica, y la automedicación es un gran problema cultural. En este sentido, la industria farmacológica yo creo que también tiene una responsabilidad, perdón por los gatos, esa fue Olivia, que tiene una gran responsabilidad en términos de venderte la enfermedad y venderte la cura, es decir, este paso de condiciones humanas a trastornos sin que existan como tales, es decir, desde el trastorno premenstrual hasta cuestiones vinculadas con enfermedades mentales de ansiedad, que la curamos, ¿no? Respirando, meditando, digo, hay una larga lista de recursos. Y por otra parte, esta cultura, entre comillas, de la automedicación. Cuando yo hablaba de la importancia de la información y de la importancia de la suplementación, de ninguna manera pienso con esto alentar la automedicación. Digo, todo, porque todas las cosas que yo consumo son a través de prescripciones médicas, previos análisis establecidos para eso, específicos y tal. Pero a lo que vamos es que así como hay poca también, hay una sesgada y poca información en una cultura medicalizante, donde es mucho más fácil resolver con una pastilla que tenés el colesterol alto que hacer las correcciones que necesitas en tu alimentación y en tu estilo de vida. Y eso es una carga para el sistema de salud, o sea, si lo vamos a ver desde ese lugar, es una carga para el sistema de salud. Y entonces, lo que usualmente yo decía en mi exposición, ¿no? Lo que usualmente no puede ser de ninguna manera impuesto o valorado éticamente, porque estamos ahí, ¿no? Patinando con el borde del perfeccionismo ético, que por lo menos desde mi filosofía no es algo deseable, pero si pasamos hacia un escenario como este, en el cual tenés un potencial colapso del sistema de salud, la vulnerabilidad viene, entre otras cosas, fundamentalmente por enfermedades crónicas de base. Estas son enfermedades del estilo de vida que en un grupo poblacional que tiene sus necesidades básicas cubiertas es algo que uno podría pensar que se puede incidir desde la decisión personal, ¿no es cierto? Entonces, hay todo un cambio cultural que yo creo que aquellos que estemos en condiciones de encararlo, y pareciera que es muy razonable. Entonces, una cultura medical, las culturas medicalizantes, y en esto tiene que ver la FAR, todo lo que es un poco la cultura farmacéutica, como la cultura alimentaria también de los ultraprocesados. Si vos te estás envenenando, ¿no es cierto?, 24/7, y bueno, después no pretendas, y después vas a un sistema de salud, en el caso de nuestro país, que además es solidario y es bastante bueno, quizás no sea la mejor forma en la cual vos podés contribuir a tu propia calidad de vida, y como ciudadano en una situación de crisis eso queda bastante evidente. Porque la verdad es que ahora intentar desandar 30 años de comer basura no va a tener el mismo efecto que si vos venís teniendo 30 años de una alimentación consciente y de una gestión consciente de tu salud. Digamos, yo soy una convencida, y con esto cierro, pero yo soy una convencida que el día que nos tomemos en serio la salud pública, vamos a cambiar las materias en los colegios. Para mí además la educación es bastante alienante, pero bueno, voy a intentar que no se me note tanto lo anarquista en este momento, pero vamos a empezar a educarnos en cómo manejar nuestras emociones, qué es lo que debemos comer, ¿no? No deberías comer nada que no crezca de la tierra o haya corrido en algún lugar, en algún punto por sus propios medios, o nadado por sus propios medios. O sea, qué comer, qué pensar, cómo gestionarme, es una tecnología, el cuerpo humano es una tecnología, y cuando uno toma conciencia de eso se da cuenta que
hay mucho que depende de vos, y que por otro lado, los estados tienen la obligación, si se quiere, de generar las condiciones que tienen que ver con soberanía alimentaria y que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, no que las personas que menos acceso tienen coman la basura, ¿entendés? Coman los ultraprocesados, las harinas, los azúcares, esa cosa que vos cuando empezás a entender jamás le darías a tus hijos ni te lo comerías vos, sino que tengan acceso a una alimentación real y a una nutrición real, ¿no? Entonces esto es un problema de derechos humanos y ojalá que esta pandemia en algún punto sirva al mirar para adelante, a buscar otras estrategias, porque las que venimos llevando claramente no sirven, ¿no? Hola, ella es Olivia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Vamos a continuar con el doctor Pérez Lindo. Vamos a abrirle el micrófono. Bien, perfecto. Ahí está, perfecto. Doctor, una pregunta que nos hicieron llegar. ¿Se puede crear un modo de vida austero enfocado en la vida interior, viniendo de una cultura consumista y derrochadora de recursos naturales y de esfuerzo humano? Bueno, eso es casi una pregunta metafísica. Creo que es la pregunta que se ha hecho mucha gente, bueno, en todas partes, en Europa, Estados Unidos, en América Latina, y a pesar de las utopías humanistas, ecologistas y muchas otras, el consumismo hoy está en el corazón, el consumismo y el individualismo están en el corazón del proceso civilizatorio actual. Pero justamente lo que yo digo es que esta crisis con el coronavirus tal vez marca históricamente una etapa en la cual tenemos que tomar conciencia de que tenemos que cambiar el estilo de vida. Pero no solamente por lo del consumismo, yo tampoco, desde la posición de la gente que puede consumir, puedo decir, bueno, el consumismo es malo porque hay millones de personas que están fuera de la sociedad de consumo y yo comprendo eso. Hubo en los años 70 una idea de terminar con la sociedad de consumo y apareció gente de izquierda y dice, paren un poco que tenemos millones de personas que quieren consumir, que necesitan consumir. La cuestión es encontrar justamente un modelo de vida, un modelo de consumo. Hay muchas experiencias en este sentido, mucha gente que está, comunidades, individuos, que están tratando de salir de estos circuitos en todos los planos, en el plano educativo, en el plano económico, en el trabajo y en otras cosas. Pero plantear en términos de un cambio de actitud general, si se puede pasar de el homo consumista a otro tipo de ser humano, de estilo de vida, no creo que nadie esté hoy en condiciones de dar una respuesta categórica, porque han pasado mucha gente, pensadores, líderes, como Mahatma Gandhi, por ejemplo, pero muchos otros en diferentes contextos que han tratado de proponer otros estilos de vida y no es tan simple dar respuesta a esto. Piensen que los dos países más poblados del mundo, del planeta, China e India, que entre los dos representan 1/3 de la población mundial, en los últimos 30 años han tratado de sacar de la pobreza y del infraconsumo a millones de personas, y donde ha surgido en un contexto cultural diferente al occidental otras tentativas por llegar a consumir, en fin, pero también se ve, lo vemos hoy actualmente, que en estos países de pronto lo que se ha logrado es que se incorporen al parque automotor mundial 800 millones de autos individuales. Y creo que esto también debe llamarnos la atención. No es fácil
dar una respuesta a esta pregunta sobre el cambio de estilo de vida, el cambio del modelo cultural. Pero lo que sí sabemos es que hay millones de personas y miles de organizaciones, de comunidades, que están tratando de cambiar el estilo de vida. Pero yo creo que en la Argentina, si tuviéramos un Estado inteligente y una clase dirigente capaz de proponer un cambio del paradigma cultural, podríamos lograr muchas cosas. Pero lo que ocurre es que aún en el seno del sistema público, la distribución de ingresos, de recursos, de salarios, es de una disparidad fenomenal entre el salario mínimo de gente que apenas si puede llegar o no llega a la canasta mínima para vivir una familia, hasta los que cobran salarios de los más altos, como los que ocupan la Corte Suprema y funcionarios del sistema político en todo el país. Estas diferencias generan también estilos de vida diferentes, estilos de consumo diferentes, y bueno, ahí se confunden la distribución de recursos con los modelos culturales de desarrollo. No creo que pueda responder categóricamente y satisfactoriamente a esta pregunta, pero sí puedo decir que es posible crear nuevos estilos de vida y de consumo, y hay miles de personas, millones de personas y comunidades que lo están intentando. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pérez Lindo. Vamos a abrirle el micrófono a la doctora Mariana Urquijo. Estamos dando audio. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Doctora, ¿considera que, de acuerdo han planteado algunos filósofos, esta pandemia ha puesto en jaque al sistema liberalista y democrático? Yo la verdad que le adjudico a la pandemia cierta aportación al problema, pero no creo que la pandemia en sí misma sea la gran cuestión. Yo creo que el problema al que nos enfrentamos es netamente de orden político, donde se ha puesto negro sobre blanco cómo las prioridades de la gestión de lo público y de la gestión de lo privado en la vida de cada uno y en las diferentes instituciones privadas que son parte de nuestra sociedad, lo que yo creo que se ha puesto en evidencia es que nos estamos equivocando al priorizar, porque cuando el sistema de salud, como dice Paula, se encuentra que no tiene recursos, y ya no pongamos que tiene que decidir a quién le pone el respirador, sino si puede alguien despedirse de su familiar o es que le quitas un recurso al médico, hay que preguntarse qué hemos hecho con esos recursos. Argentina destina más del 6% de su PIB al sistema de salud. Pero ¿cómo distribuimos esos recursos? ¿Quién lo decide? ¿Los políticos en parte? ¿El sistema sanitario en sí mismo en otra parte? Pero el problema aquí es una cuestión de prioridad, es decir, cómo estamos priorizando mal, ¿no? Cómo estamos poniendo mal la atención, nuestra preocupación, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo como individuos y como sociedades, ¿no? Y no hablo en sociedad en un sentido masa, sino en todas aquellas actitudes en las cuales participamos socialmente, que puede ser una barra de fútbol, puede ser la participación en una escuela donde van mis hijos, o puede ser la universidad en la que trabajo. Sociedad para mí es cualquier vínculo más allá de mí mismo, ¿no? Y aún así la sociedad está en mi vínculo conmigo mismo. Por lo tanto, yo creo que lo que estamos asistiendo es a que no podemos seguir siendo inconscientes ni estar ciegos a cómo estamos priorizando mal. Y yo creo, un poco en relación a lo que le han preguntado a Augusto, yo creo que parte del problema que estamos viendo hoy
es un problema que viene de lejos, ¿no? Yo no hay que referirme a los grandes debates actuales donde los filósofos realmente es bastante difícil hablar de la actualidad, y eso he querido remontarme a estructuras de pensamiento que están mucho más consolidadas y que para mí son muy productivas hoy. Pero si nos remontamos a la crítica de la tecnología, por ejemplo, y a la crítica de la democracia, observamos que en el cambio del siglo XIX al siglo XX, ya hay filósofos que están teorizando que la tecnología es lo mejor que nos ha pasado porque terminará con los problemas humanos de escasez. Y en los años 30, y ni hablar de la posguerra, con la Escuela de Frankfurt, pero ya en los años 30, desde un Benjamin, desde un Bergson, dicen, ¿pero qué estamos haciendo? Si estamos produciendo más comida de la necesaria para alimentar a la población mundial y no la sabemos distribuir. Por lo tanto, insisto, esto no solo es un problema tecnológico, sino es un problema de prioridad. Podemos producir bienestar para todos si priorizamos. Es decir, si el bienestar es que todos tengamos celular, tele y auto, obvio que no. Pero, por ejemplo, hay muchas prácticas que se han puesto de manifiesto en esta pandemia precisamente por un giro en la atención, donde vemos como en un edificio que no sabes ni quiénes son tus vecinos, en esta pandemia te has estado en preguntar, ¿hay alguno que tenga alguna comorbilidad o alguien que no pueda salir cómodamente a hacer la compra? Y iba uno y hacía la compra para 8. O le llamaba un ratito de telefonillo a telefonillo para hablar con alguien que estaba en soledad. Cosas que no había hecho en su vida. Entonces, cuando cambias la atención, puedes cambiar la prioridad. Y donde parece que hay escasez, hay abundancia. Entonces, yo lo que creo es que esta pandemia simplemente se ha venido a sumar a que veníamos, dicho mal, derrapando. Pero venía ciegamente derrapando y con mucho gusto y mucho placer. Entonces, yo lo que creo es que ahora el malestar se nos ha puesto en el espejo del baño y como no podemos salir de casa, tampoco podemos dejar de verlo. Ahora bien, o lo miramos de frente y lo afrontamos, o esto va a ser un tobogán en un jardín acuático y todos para abajo. Yo creo que estamos en un punto de acción porque o tomamos conciencia de cómo hemos construido la cultura, no ayer, ni antes de ayer, ni el mes pasado. Es decir, no creo que haya un quiebre económico en este sentido. Yo lo que creo es que hay que hacer un quiebre de capital, porque no es solo la economía. La economía, podemos hacer una economía circular, pero hay que plantearse qué producir y para qué, no cuánto producimos y para quién. Entonces, yo no creo que el sistema capitalista en sí mismo entre en quiebra, ni en crisis, ni quedemos entre el comunismo y el capitalismo, o entre un tipo de democracia o totalitarismo. Yo creo que el debate tiene que estar que la vida es corta, que si nos ponemos a buscar la eterna juventud y la inmortalidad, estamos perdiendo la vida, y que entre que estamos aquí, lo que tenemos que hacer es decidir qué nos vamos a dedicar, ¿no? Cada día, ¿no? No por un título, no por un galón, no por un reconocimiento, sino es lo pequeño de la vida, porque al final es eso. Es decir, toda tu vida cuidando a tus padres, te dan una bolsa con unas cenizas y dices, serán de mi padre. Fíjate cómo se repite todos los fantasmas de los desaparecidos. Es decir, la semántica hoy nos habla de que estamos repitiendo bajo un arco, una burbuja médica, atentados contra los principios básicos de la humanidad, ¿no? Y los estamos legitimando en una obediencia que no se entiende, en una obediencia ciega. Entonces yo me pregunto, ¿es eso una verdad? ¿O es que directamente estamos absolutamente anestesiados, ¿no? Yo creo que ni siquiera económico, yo creo que va mucho más allá. No sé si he contestado, me queda la duda. Sí, para reflexionar, en realidad. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, hay muchísimas más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo previsto. Así que agradecemos la presencia de todos y los invitamos a participar de nuestro próximo evento, que será el miércoles 1 de julio a las 17 horas, oportunidad en que analizaremos el estado de Israel en el marco de los sistemas judiciales comparados,
en donde disertarán los doctores Franco Fiumara, León Amiras y el rabino doctor Fischel Slagen. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y gracias por participar. Hasta la próxima.